Salud, amigas y amigos de laiguana.tv. El humor es una de las características del pueblo venezolano, según propios y extraños. Y para hablar de humor, tenemos hoy con nosotros a Andreina Alcántara, una periodista zuliana que ha desarrollado su trabajo fundamentalmente en Mérida y en Lara, ¿no? Periodista occidental. Sí. Y está en Caracas participando en la 13ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, presentando un material innovador llamado De Risas y Lamentos. Queremos comenzar la conversación, Andreina. ¿De verdad tiene buen humor el venezolano o eso es una matriz de opinión? No, para nada. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Clodovaldo. Para mí el venezolano tiene una característica fundamental que todo lo resuelve con humor. Y eso lo descubrimos nosotros cuando vamos a cualquier espacio. Yo hace unos días estaba en una cola, no pasaba el punto, en un abasto de unos chinos, y pues allí me recreé muchísimo con el humor de toda esa gente que estaba allí. Entonces, la salida nuestra siempre es humorística y lo compruebas en cualquier espacio que ahorita vayamos, en un banco, en un abasto, en cualquier sitio, la gente sale con un chiste, sale con una salida humorística, jocosa. Entonces eso nos ayuda a oxigenar, nos ayuda a mantenernos vivos, porque en esta situación que estamos viviendo es duro, es difícil y el humor ayuda, y no es ningún mito. Somos un pueblo con un humor muy arraigado. Y el humor de los periodistas, ¿no? Porque tú has estudiado y has trabajado un poco con el tema del humorismo periodístico, pero el humor de los periodistas como personas, a veces yo tengo la impresión de que es un humor amargo, un humor a veces negro, un humor, bueno, producto del vínculo que tenemos con la realidad del que no podemos evadirnos, ¿no? A veces llegamos incluso al extremo del cinismo, ¿no te parece? Sí. Bueno, tú eres bastante cínico. He aprendido eso de Clodovaldo. Pero efectivamente, quienes hemos estudiado el periodismo humorístico que se ha hecho en Venezuela desde Aquiles Nazoa, todos estos personajes, Gratero Lacho, quienes hemos leído y nos hemos formado en esa escuela, nos hemos dado cuenta que el periodismo es de gran tradición, el periodismo de humor en Venezuela es de gran tradición. Y bueno, yo me he formado leyendo a estos grandes humoristas. De hecho, mi publicación es un homenaje a Aquiles Nazoa. Lo digo en mi prólogo, es un homenaje a Otrova Gómez, es un homenaje a Jesús Rosa Marcano, a Cotepa Delgado, a todos esos grandes humoristas que leímos en los medios impresos hace un tiempo atrás, algunos de ellos fallecidos, la mayoría, y bueno, que dejaron huella en nosotros. Entonces ahí vimos en ellos ese humor, ese cinismo de repente, pero también vimos el amor tan grande que manifestaba, por ejemplo, Aquiles Nazoa en muchos de sus versos. Entonces hay cinismo, pero hay humor, hay de todo, hay una mezcla allí de formas de reflejar el humor, con amor, con cinismo, con amargura de repente, con tristeza también se refleja el humor. Entonces hay una mezcla allí. En este momento yo diría que hay periodistas que nos podemos tomar la vida con más humor que otros. Hay unos que los veo muy amargados. Entonces, fíjate que precisamente he tratado de que mi publicación sea para todos, porque a veces las personas que escribimos humor tendemos a inclinarnos hacia una tendencia política. Y para mí ha sido una satisfacción ver que he logrado soltar una sonrisa de un opositor, de una persona que está en el bando de la oposición. Entonces eso quiere decir que podemos hacer humor y llegar a todas las personas. Justamente ese era un punto que quería tocar, ¿no? Porque se ha dicho muchas veces que para ser humorista, para hacer ejercicio del humor, hay que estar en la oposición, ¿no? Es decir, hay que estar en el bando contrario al gobierno, porque el gobierno siempre es como el principal blanco de cualquier chiste, de cualquier, digamos, enfoque humorístico. Sin embargo, hemos visto en estos años surgir expresiones del humor desde el lado del gobierno también, ¿no? Y el mismo presidente Chávez era un hombre con un gran sentido del humor, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú ese aparente conflicto entre hacer humor y estar identificado con un gobierno? Claro, fíjate que yo no estoy de acuerdo con esa versión que dice que para hacer humor tienes que estar siempre del bando contrario y criticar, en este caso, al gobierno. No, y lo he comprobado haciendo mi desplegable. Tú puedes tener tu corazoncito, porque todos lo tenemos,
tener tu visión política, porque todo el mundo tiene una visión política bien definida. Así el que diga que no lo tiene es falso. Entonces, siempre tenemos una visión política y pertenecemos a algo, pero podemos ser capaces de criticar el mismo bando en donde estamos, como tú has dicho, podemos criticarlo, y podemos criticar al contrario. Entonces eso que dicen la mayoría de los humoristas, no lo creo, que tenemos que estar siempre lanzándole a los que están en el poder. De repente no, de repente los mismos que están apoyando a esas personas que están en el poder pueden hacer un chiste. Nos reímos de nuestras mismas tragedias. Sí. Eso es lo que sucede, nos reímos de nuestras tragedias y somos capaces de hacer no un chiste, de hacer humor sobre eso que estamos viviendo. Sí, justamente aprovecho esta última expresión tuya para que perfilemos algo, ¿no? Porque a veces se identifica el humorismo con el chiste, con la comedia, ¿no? Y son cosas distintas, ¿no? Sí, fíjate que yo, por ejemplo, fui una persona, en mi casa vimos mucho Radio Rochela. ¿Qué venezolano no vio los lunes Radio Rochela? Y Radio Rochela tuvo épocas, digamos, y humoristas de gran talla allí. No podemos decir que todo era comicidad. Ahí había comicidad, pero también había humor. De hecho, yo admiré muchísimo a Laureano Márquez cuando en su época de Radio Rochela, era libretista de Radio Rochela, hizo cosas geniales. Laureano Márquez. ¿Quién no vio a Joselo? El show de Joselo. Bueno, las generaciones, digamos, más viejitas, ¿no? Sí. Entonces nos criamos con esos programas cómicos. No era humor como tal, pero sí tenían sus pinceladas de humor. Era más para hacer reír, cosas menos profundas, pues. Y bueno, una cosa que yo critico ahorita de Radio Rochela, yo veo mucho racismo en Radio Rochela, vi que en el momento no lo identificaba, pero ya ahora con la información que uno maneja, uno se da cuenta que en Radio Rochela había racismo, había un rechazo hacia los pobres, una burla fea hacia los pobres. Preferencias sexuales también. Preferencias sexuales, sí, había demasiadas cosas que yo en este momento no las identifico y no las acepto. Pero en ese momento me hacían reír, y era la comicidad, pues bueno, te reías, pero ya en este momento estoy más con el humor, que el humor siempre se ha dicho que es una sonrisa en los labios y una lágrima en los ojos, son temas de más profundidad. Tú has estado en el periodismo del interior del país, ¿no? de Mérida y de Barquisimeto, ¿no? ¿Hay espacio en los medios regionales para hacer humor? ¿Hay medios humorísticos que circulen con los grandes medios regionales o iniciativas propias? No, yo veo más que todo iniciativas propias, pero por ejemplo en Barquisimeto uno de los medios más importantes o de mayor circulación es El Impulso, y El Impulso siempre ha sido un diario sumamente, digamos, serio, pues en el sentido de la palabra, entre comillas, un periódico para la gente incluso del este de la ciudad, ¿no? En Barquisimeto hay varios medios y decían que de la Vargas para el este era El Impulso, o sea, era la zona de mayor poder adquisitivo. De la Vargas para arriba se leía más El Informador, que es un periódico de más corte popular. Ahora yo diría que de la 42 para arriba se lee más La Prensa de Lara, que es otro medio terriblemente amarillista, pero que lamentablemente lo compran. Tú ves a los buhoneros, tú ves a la gente que trabaja en las empresas, los obreros, esos son los que leen La Prensa de Lara, que por cierto es un periódico, una franquicia que está en Valencia, que está en diferentes, periódico terrible, que juega con la sangre, con la muerte, con una cosa horrible. Entonces, digamos que están esos segmentos de periódicos para diferentes públicos, y ahí no, el humor, digamos que yo lo veo, por ejemplo, leyendo un titular de La Prensa, que los titulares son sumamente cómicos. Entonces yo que manejo todo con humor, yo veo la parte humorística en los titulares. O vemos un titular del Impulso y me da risa, pues. Por lo serio. Por lo serio, entonces, o por lo disparatado. Entonces, digamos que el humor está en donde tú lo busques, más no en la forma que ellos lo quieran apoyar. Pues ellos no son capaces de publicar un verso nuestro o un artículo tuyo, no, porque no es en la política de ellos, de ninguno de los tres. Sencillamente nos reímos de la política editorial de ellos, de sus titulares, de la forma como enfocan la noticia. Sí.
Y las diferencias entre el humor por las regiones. Tú que estuviste, por ejemplo, en Mérida, que es una zona como quizá un poco más conservadora, más estudiantil también. Sí. Y, bueno, y que además eres zuliana, donde el humor zuliano es mucho más agudo. Claro, imagínate, yo voy a Maracaibo, que claro, yo tengo mucho tiempo fuera de Maracaibo, tengo ya casi 25 años fuera de Maracaibo y ya soy más barquisimetida, tengo más tiempo allá en Barquisimeto que en Maracaibo. Pero ahora cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, no, mentira, cuando voy a Maracaibo y voy como en calidad de turista, me encanta porque voy como turista, entonces me permite ver la realidad de Maracaibo y valorar a la gente. Yo veo que la gente todo el tiempo anda con un chiste en la boca, entonces Maracaibo es en ese sentido un chiste, bueno, de hecho mi maestra en el humor es mi madre, a quien le dedico el desplegable, porque es una persona con un sentido del humor extremadamente alto y me da insumo para yo escribir. Varias de las cosas que yo escribí en mi desplegable me las aportó mi madre. Pero fíjate que la diferencia entre las ciudades, Mérida, yo pienso que sí deben tener pero yo nunca identifiqué en Mérida el sentido del humor cotidiano como lo veo en Maracaibo, por ejemplo. Son bastante conservadores en Mérida. Y Barquisimeto está intermedio. Ahora en Barquisimeto hay una cuestión intermedia que también, como tengo tanto tiempo, eso me ha permitido también conocer la ciudad, conocer la gente. Y bueno, me río de muchas cosas y me aportan. Bueno, de hecho mi desplegable surge en Barquisimeto, quiere decir que allí hay algo, pues, en Barquisimeto, porque me inspiró en parte de mis versos que son tomados de la realidad. Por eso es que es periodismo de humor. Porque el periodismo de humor se nutre de la realidad, lo recrea y hacemos un aporte. Pero todo lo que yo reflejo en mi desplegable es parte de la realidad. Quisiera que viéramos un poquito el desplegable, que nos contaras un poco cómo surgió la idea. Fíjate, el desplegable surgió, bueno, como te comentaba, de visitar los sitios, de ir a los chinos, de levantarme a las 5 a tomarme un café con la gente en las colas, que eso lo disfruta uno enormemente. Uno se queja, pero lo disfruta. Entonces, en esos espacios, buscando mis alimentos para mis hijos, conversando con la gente, me nutro mucho de la observación, de la conversación, me encanta hablar con la gente en las colas. Entonces, surgen estos 9 versos, que, bueno, 9 no, hay más, por eso es que de repente viene una segunda publicación. Surgieron muchos temas, hicimos una selección, junto con mi asesor literario, que es Félix Gutiérrez, hicimos una selección de 9 versos y decidimos publicarlo así porque buscamos muchas opciones y bueno, como veníamos hablando, está muy costosa la publicación de libros, de material impreso y bueno, pensamos que esta podría ser una opción. Nos inspiramos en unos amigos de Mérida que son editores y ellos publican ahorita en este formato, ¿no? Que la idea es llegar a la gente. Aparte del formato digital, pues llegar a mucha gente que no... Fíjate que ahorita estamos en muchos espacios y no tenemos internet. Entonces, si lo colocáramos nada más en la red, no llegara mucha gente. Sí. Entonces, bueno, ya ahorita, a través de este formato impreso, que es un desplegable, tenemos la oportunidad de llegar a la gente y de publicar nuestros versos. Entonces, fíjate que uno de los temas fue hablar de las arepas. Nosotros, como no hay harina pan, entonces... Bueno, el venezolano se las ingenia. Entonces la harina de maíz precocida la cambiamos por el plátano, el topocho, el ñame, cualquier tipo de arepa. Un señor hasta me dijo, yo hago arepas de fororo. Entonces, ¿cómo no incluir allí que alguien hace unas arepas con fororo? Entonces, bueno, hicimos este verso dedicado a las arepas, a los diferentes tipos de arepas que el venezolano está consumiendo. Un día me fui a ver con una amiga en el Sambil, y disculpen la publicidad, pero allí me dio mucha risa porque ella me dijo, ¿cómo es posible? Yo todos los fines de semana me tomaba una botella de whisky importado con mis vecinas y ahora no puedo hacer eso está por las nubes. Entonces, cónchale, ¿cómo no hacer un verso con ese tema? Que para la gente es como un artículo de primera necesidad, tomarse una botella de whisky importado. Entonces, bueno, todo es así. Un día fuimos a un funeral de un tío y había un profesor universitario que es familiar. Bueno, y estaba diciendo, el tipo tiene posgrados en el exterior y doctorado y postdoctorado y todo, y él nos comentó que bueno, que no valía la pena estudiar en el país. Entonces, de allí salió, no vale la pena estudiar.
Entonces, de cada una de esas frases que surgen, ¿verdad? Como un profesor universitario que tiene doctorado y postdoctorado va a decir que no vale la pena estudiar en Venezuela. Entonces, de cada cosa, digamos, que yo veía, los trueques, cómo no estamos truequeando ahorita con libros, con ropa, con comida. Me regalaron un champú. Una vecina que yo cumplí años, ella me llegó con una bolsita y me regaló un champú. Todo entonces tiene un basamento en la realidad y bueno, fue recreado, digamos, en estilo verso. Es un verso que no es, digamos, profesional, así como, pero es algo sentido y hecho con el mayor cariño y con el conocimiento que yo tengo hasta el momento, porque yo no he estudiado rima ni métrica. Ni metría como mi paisano Víctor Hugo Márquez, que es un decimista del Zulia, muy conocido. Pero bueno, ahí está y creo que ha llegado a la gente porque lo he publicado en el Facebook y, como te digo, tengo lectores en la oposición, en el chavismo, todos digamos, me hacen buenos comentarios y eso a mí me satisface. Y cuéntanos un poco sobre Contra Viento y Marea Ediciones, esta iniciativa. Contra Viento y Marea, fíjate que entonces sale a propósito de esta necesidad que vemos, que las editoriales pues no hay recursos para publicar, y vemos que hay una serie de soportes que podemos utilizar. Una de ellas es el desplegable, otra es el volante. El volante podemos publicar de un lado y de otro, y llega la gente lo lee, se lo pasa al que está al lado, o sea, podemos utilizar diferentes formatos. De hecho, nos reunimos con una narradora oral de Lara, Flora Ovalles, y ella tiene cantidad, porque ella viaja mucho por el mundo con su narración oral, y nos mostró todas las publicaciones que ella ha recogido en diferentes eventos. Entonces, allí nos queremos nosotros afincar en ese tipo de publicaciones que son de bajo presupuesto, llegan a la gente y podemos dar a conocer nuevos autores, periodistas sobre todo, gente que sabemos que escribe cuentos, escribe versos, escribe relatos. Entonces, surgió, es una iniciativa de Félix y yo, somos periodistas, soñadores, entonces estamos soñando con esta editorial, Contra Viento y Marea, nuestra primera publicación, que no nos ha ido mal, porque hemos tenido una gran receptividad, y creemos que podemos continuar el año que viene con mayor ahínco, y por eso le colocamos este nombre, Contra Viento y Marea, porque vamos ahorita contra la corriente, pero ahí vamos. Y la participación en la Feria del Libro, me imagino que es importante para ustedes, ¿no? Claro, fíjate que es muy importante nuestra participación allí, porque nos queremos dar a conocer como editorial, hacer enlace con otras agrupaciones, conocerlos a ustedes, porque fíjate que yo tanto tiempo que tengo contigo en contacto vía internet, pero no nos conocíamos personalmente, igual con Roberto Malaver. Roberto Malaver, una persona maravillosa, lo contacté por correo e inmediatamente me respondió. Yo estoy ahí porque todo lo que tenga que ver con humor tiene que ver conmigo, me dijo Roberto. Entonces, es una oportunidad de hacer enlace con las personas que están en sintonía con uno, y aparte de eso, entonces, visitar la feria para ver cómo nosotros podemos conectar Contra Viento y Marea con los proyectos que se están desarrollando actualmente. Fíjate que hay un pabellón importantísimo que es el de descargar libros en digital. Nosotros queremos aprender de esa experiencia para ver cómo nosotros nuestras publicaciones las podemos colocar online próximamente. Sí. Entonces, la feria es un espacio de aprendizaje para todos, no solamente para comprar libros, sino para gente que quiere editar, para gente que quiere publicar, para todo. Además que es muy importante que la feria se siga realizando a pesar de todas las situaciones en las que está involucrado el país, en las sanciones, toda la situación económica que hay de contexto, ¿no? Claro, estamos dando un ejemplo en el mundo que mientras dicen que el país se está cayendo, pues nosotros estamos comprando libros, y eso es maravilloso. Bueno, le damos las gracias entonces a Andreina Alcántara y le deseamos la mejor de la suerte con su proyecto de Risas y Lamentos en la presentación en la Feria Internacional del Libro de Venezuela y también en futuros actos que se realicen por allí. Chévere, Clodovaldo. Gracias. Y a ustedes, amigas y amigos de La Iguana TV, será hasta la próxima vez.